Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Amables televidentes, buenas noches. La Corporación Cívica Daniel Guilar Secán y su programa Protagonistas los visita una vez más en la sala de su casa, en su lugar de descanso, para traerles una nueva entrevista semanal. Hoy hemos invitado a conversar con ustedes y conmigo a la concejala de la ciudad de Cali, a Patricia Molina. Ella es concejal por el Polo Democrático Alternativo. Es la primera vez que llega al Consejo como edil de la ciudad, pero viene de una amplia experiencia de trabajo comunitario y de trabajo político. Y como Cali de alguna forma está revolcada en este momento, porque estamos en un periodo de transición entre lo que fue el gobernante anterior y el perfil del gobernante actual, lo que fue el Consejo anterior y el perfil del Consejo actual, que mayoritariamente tiene una composición nueva. 14 de 21 concejales llegan por primera vez al Consejo. Hemos querido invitarla a ella porque sabemos de que es una mujer polémica, es una mujer argumentadora, es una mujer estudiosa de los temas de ciudad, pero que es una persona muy reconocida en el ambiente del propio Consejo y en muchos de los ambientes del escenario político de la ciudad, por su seriedad, fundamentalmente, aunque todos dicen que es una concejal brava y bravía, y por eso hemos querido invitarla para que conversemos sobre estos temas de ciudad que tanto nos importan a ustedes y a nosotros. Concejal, buenas noches y gracias por estar en este programa. Gracias a usted, José Alberto, buenas noches. Bueno, entonces, comencemos por preguntarle a Patricia Molina, ¿quién es Patricia Molina? Usted nació en Cali, donde estudió, cuál ha sido su trasegar comunitario y político, de una manera breve como para que nuestros televidentes se ambienten frente a la concejal que tenemos hoy en el Consejo de Cali. A ver, yo nací en Cali, yo nací hace 50 años, tengo 50 años de edad. Desde los 16 años vengo participando en una dinámica política desde los grupos juveniles. Salimos desde los grupos juveniles, estudié mi bachillerato en ¿Y dónde comenzó grupos juveniles? En el barrio, en la comuna nuestra, en la comuna 8. ¿Organizados a instancia de alguna iglesia, algún grupo juvenil? No, lo que pasa es que yo soy de la década de los 70, hice mi bachillerato en la década de los 70. ¿En dónde hizo bachillerato? En el INEM, usted Colegio INEM. Jorge Say, usted sabe que el nivel de politización del estudiantado en la década de los 70 fue bastante alto. Los estudiantes en ese momento participábamos mucho más, ¿cierto?, de la vida política. Y salgo muy joven del colegio, entro directamente a la Universidad del Valle, entre 16 y 17 años entro a la Universidad del Valle a estudiar Ingeniería Química. Pero nosotros en esa época ya teníamos una dinámica barrial, en esa década de los 70, donde la gente se organizaba, los jóvenes. Barrio? Yo soy del barrio Las Américas. Y giramos en torno a una dinámica cultural y deportiva, porque yo siempre fui deportista de competencia en varias ramas. Entonces giramos en torno a la actividad deportiva y cultural de los jóvenes, pero digamos con una perspectiva, una mirada política. Cuando ya ingreso a la Universidad del Valle, empiezo a participar más en sectores subnormales. Entro a la década de los 80 haciendo un apoyo a comunidades que fueron llegando al distrito de Agua Blanca, al naciente distrito de Agua Blanca en ese momento, donde la gente se asentaba y llegaba migrando de otras regiones a un sitio realmente inhóspito. Yo no sé si usted recuerda que uno entraba y el barro pues le daba uno hasta la rodilla. De hecho, el fundador de SECAN llegó cuando eso no existía, ni que el distrito de Agua Blanca. Sí, señor, tiene toda la razón, y que fue una de las personas que dio gran apoyo a las comunidades ahí, y las condiciones de vida de la gente pues muy precarias. Entonces varios estudiantes, grupos estudiantiles de la universidad, íbamos a la zona a ayudar a la comunidad. La gente no tenía agua, era de los aljibes que se hacían, que se lograba obtener, digamos, algo de ese líquido.
en unas condiciones pues no aptas, pero aún así la gente consumía eso. No había alimentación para la gente, una pobreza pues extrema. Entonces hicimos un trabajo y me dediqué a eso, incluso estuve por fuera de la universidad de mi carrera unos 4 o 5 años, hasta que volví a terminarla. Pero terminó la carrera. Yo terminé todas mis materias, hice mi tesis con Encali, en aguas residuales, pero yo no recibí el grado, incluso lo voy a solicitar ahora, porque cuando terminé la tesis nuestra está partida en dos, proyecto de grado 1 dentro del término que era, y el proyecto de grado 2 cuando lo terminé fuera de los 2 años que nos daban a nosotros por el tiempo máximo, y por eso me decían que tenía que volver a repetir la tesis, cosa a la que pues yo no pude y además me negué porque yo ya estaba muy metida en el trabajo barrial y para mí era prioritario el trabajo con las comunidades. Entonces no solicité mi título. Ahora el compañero de tesis con quien trabajamos solicitó su grado y a él se lo otorgaron obviamente, entonces estoy por solicitarlo, pues digamos porque se requiere de todas maneras como terminar ese periodo, ¿cierto? Y la ingeniería química es una carrera muy bonita, desafortunadamente es una carrera que te lleva a trabajar con las multinacionales generalmente. Yo creo que no hay una oportunidad real y un apoyo del Estado para que un ingeniero que en realidad ingenia, crea, pueda ayudar a salir adelante a una población, a su propia comunidad, sino que trabajamos con tecnologías importadas. Entonces es algo que digamos yo miro desde mi óptica pues como estudiante de ingeniería química en ese momento. De todas maneras, yo creo que hay mucho que aportar desde ahí y en el sector, en la ingeniería química, hay ingenieros químicos en este momento trabajando, haciendo empresa pequeña, con las uñas, pero yo creo que están haciendo un aporte grandísimo a la ciudad y en todo Colombia hay ingenieros químicos luchando, entonces me interesa mucho el gremio desde ese punto de vista. ¿Y por qué o cómo Patricia Molina, esa joven estudiante, se fue metiendo en los grupos de izquierda que hoy terminan en el Polo Democrático Alternativo? Pregunto, ¿usted tuvo que ver con el M19, tuvo que ver con el Partido Comunista, tuvo que ver con el MOIR, o vino con grupos comunitarios y finalmente terminó en el Polo Democrático? Realmente yo soy fruto de más un trabajo empírico barrial, pero sí tuve muchos nexos con varios grupos, no como militante de ellos. La verdad que porque yo, digamos, me desempeñé más por el tema del grupo juvenil, me quedé más como en el trabajo barrial, desde lo social, pero sí compartía espacios con muchos grupos en la universidad, con grupos de la Juventud Comunista, obviamente, en esa época los MLs, mis hermanas sí participaban del M19 en mi familia, yo no era militante del M19, sin embargo compartía con todos los sectores, entonces yo pues tenía cierta cercanía política con ellos y una identidad política de izquierda que he mantenido y que en mi trabajo social siempre se reflejó. Digamos, yo me perfilaba más como una defensora de derechos humanos, es como lo que uno va construyendo más cuando convive con las necesidades de la gente, o sea, siente piel a piel que los derechos de la gente son vulnerados, que no existe ninguna mirada de unos gobiernos en favor de las comunidades, no hay inversión social, que los dineros se los llevan para favorecer a otros grupos empresariales, a los que tienen el poder, pero que la gente no tiene opciones. Entonces, en ese camino me fui perfilando más como una defensora de derechos humanos, y creo que hasta ahora pues yo me siento como ello, con parte de eso. Además, en el marco de una constitución que llega, que es la Constitución Política del 91, donde en el papel obviamente aparece supuestamente la garantía de los derechos fundamentales y además de los derechos de segunda, tercera y cuarta generación, como dicen ahí, que en realidad todos son de primera generación, los derechos humanos, y que no se cumplen. Entonces, eso plantea un reto para nosotros los que trabajamos en comunidad, y usted ve que muchos de los líderes comunitarios lo que realmente hacen es Usted eso, ¿no? comenzó muy joven todo su trabajo comunitario y de alguna manera político, porque el hecho de que no estuviera ligada a un partido no significaba que no estuviera haciendo trabajo político. ¿En qué momento se anima usted a lanzarse ya a la faena electoral propiamente dicho? La verdad es que uno se da cuenta
que del trabajo desarticulado, porque es un trabajo desarticulado donde nos conocemos muchos y muchas en el camino nos hemos encontrado, pero cada uno en su rincón haciendo lo que puede, ¿cierto? Uno entiende, además, uno va alcanzando otros niveles de politización y uno entiende el papel fundamental de un partido, ¿no? De un partido y de un partido realmente del pueblo. Entonces, lo que uno a veces se piensa es el partido, o uno se cuestiona, ¿será que este es el momento? Yo creo que eso va llegando. Yo decido, digamos, participar ya más activamente en un partido cuando tuve una propuesta de unos compañeros para estar vinculado a la Alianza Social Indígena. Primero estuvimos ahí, ya estuve muy corto tiempo, pero a partir de ahí di el salto a un partido, a un movimiento político naciente, que sí, digamos, con el que yo me encontraba, digamos, mucho más cómoda, que era el Frente Social y Político. Entonces, el Frente Social y Político nace... Lo que fundó Lucho Garzón. No Lucho Garzón, realmente es un partido que se propone en el 4º Congreso de la CUT, pero que también tiene que ver con una respuesta digamos, las posturas del gobierno de Pastrana cuando existe toda una reclamación justa de los trabajadores, de los obreros, pero también de sectores sociales frente al plan de desarrollo de Pastrana, que era supremamente nefasto, y entonces hay toda una movilización. Sin embargo, la represión es altísima y ahí se llega a la conclusión de que es necesario tener un partido que realmente represente, refleje los intereses de la población, y nace el Frente Social y Político. Empiezo entonces yo a vincularme en el Frente Social y Político, pero realmente lo hago ya para el año 2001-2002, y damos el salto con la candidatura del compañero a lo electoral, con la candidatura del compañero Alexander López a la Cámara, que él venía del sindicato de Cali, Sintra en Cali. Entonces es un proceso donde decidimos participar muchos. Wilson Arias, el compañero que en el momento trabajaba en el SENA, y varios sectores sindicales. Entonces decidimos y los barriales del cual hago parte yo, decidimos que Alexander López debía ser uno de nuestros candidatos, y efectivamente así fue, y afortunadamente logramos esa Cámara con Alexander López en el año 2002. Y ahora el Senado. Alexander a los 4 años, sí. De Alexander a los 4 años, ya para el año 2006, decidimos que vaya al Senado y nosotros poder ir perfilando otra gran figura que tenemos nosotros, que es Wilson Arias, el compañero del sindicato del SENA. Él sale como candidato a la Cámara y Alexander al Senado. Infortunadamente en ese año Wilson no queda por escasos 500 votos. Pero esa curul la recuperamos ahorita para el 2010, nos dimos a esa tarea. Queda Alexander al Senado, y al año siguiente postulamos a Wilson Arias, o sea, para el año 2007 lo postulamos al Consejo de Cali. Entonces usted sabe que lo tuvimos como concejal, lo tuvimos durante un año larguito. Tuvo que renunciar para lanzarse entonces a la Cámara, y hoy yo estoy, digamos, hemos recuperado la curul del Consejo de Cali. O sea, que usted está reemplazando de alguna forma la curul de Wilson Arias en el Consejo. Sí, realmente nosotros somos un proceso. Hoy nosotros somos un proceso político que... Bueno, Patricia, pero usted, que es política en ejercicio, y una política, como ya dije, brava y bravía, porque así la define mucha gente, usted reconoce que el polo ha sido muy cuestionado, ha habido mucho claro oscuro en el protagonismo político del polo como alternativa frente a la sociedad colombiana, por lo menos en esta coyuntura. Ahora mismo usted sabe que Clara López Obregón en Bogotá está tratando de volver a llamar a la unidad, a unos especies de foros ideológicos antes del gran Congreso Nacional que ustedes van a realizar, tratando como de volverle a encontrar una identidad, porque es que desde afuera uno se pregunta, pero ¿cómo así que una organización política que dice venir de la izquierda, de una izquierda no militarista, de una izquierda no guerrillera, de una izquierda no violenta, democrática, primero, desde afuera, el ciudadano común y corriente ve que Lucho Garzón pelea adentro y afuera, pelea Carlos Gaviria, pelea Gustavo Petro, hasta Antonio Navarro Wolf, es decir, los grandes líderes que en su momento comenzaron,
todos terminaron de pelea, Robledo, el otro senador y así. Después encuentra uno un polo avalando a la familia Moreno, a Samuel Moreno y compañía, que para nadie es un secreto que nada tiene que ver con una propuesta política de izquierda. Y miren lo que quedó el fenómeno en Bogotá. Aquí en Cali nunca fue muy claro si estaban o no apoyando a Jorge Iván Ospina y cuál es la relación de Jorge Iván Ospina con el Polo Democrático Alternativo. Es decir, han habido muchas lecciones encontradas, muchos discursos que no termina de entender la población. Usted, que es política del Polo, ¿qué le dice hoy al ciudadano que se está preguntando a fin qué? La verdad es que yo creo que para poder explicar muchas cosas hay que entender cuál es el proceso del Polo, ¿no es cierto? Y no solo el proceso del Polo en Colombia, sino el proceso de las organizaciones de izquierda, organizaciones alternativas en Latinoamérica, para no ir más lejos. Entonces uno miraría a Latinoamérica, usted vería el Frente Amplio del Uruguay, usted vería también el proceso por el cual llega a la presidencia, por ejemplo, cuando llegó Lucio Gutiérrez. Entonces llegó por una gran convergencia de organizaciones de todo tipo, donde obviamente él no era de izquierda, pero llegan organizaciones de izquierda a apoyarlo, que finalmente en ese proceso, cuando él traiciona, digamos, unos acuerdos políticos, genera, digamos, una ruptura y se desprende el proceso que luego elige a Correa, ¿cierto? Entonces, yo creo que son momentos de la política muy dinámica, ante, digamos, un gobierno como el de Álvaro Uribe Vélez, que es un gobierno bastante complicado, es un gobierno que trata de borrar todo vestigio de democracia, es un gobierno que lo que hace es recentralizar el poder, es tener el poder solo desde la presidencia, acabar incluso con las otras ramas del poder. Usted sabe que él también estuvo amenazando con cerrar el Congreso. Entonces, ese tipo de gobiernos también lleva a que haya también convergencias que lo puedan enfrentar. El caso del Polo Democrático Alternativo, digamos, es una organización muy amplia, donde caben, no es la izquierda, digamos, la izquierda radical solamente, sino que hay todos los matices de organizaciones democráticas. Entonces es un espacio muy amplio y digamos lo que ocurre al interior del Polo como partido es lo que ocurre en cualquier partido, porque de eso se trata, ¿no es cierto? Entonces el Partido Liberal, por ejemplo, yo le doy un ejemplo con él, valga la redundancia. Piedad Córdoba es digamos, una de las pocas que queda defendiendo una línea gaitanista, que obviamente fue que le dio digamos, hizo renacir al Partido Liberal, ¿cierto? En la línea gaitanista, cuando Gaitán en su momento, Piedad Córdoba es de las pocas que queda, y el Partido Liberal está en manos de un sector totalmente contrario, y hay una lucha interna por el poder en el partido, ¿cierto? El Partido Liberal. Y usted ve en el Partido Conservador y en todos los partidos, usted vio que del Partido Liberal incluso también se desprendieron la U, Cambio Radical. Pero Patricia, pero permítame, yo le insisto. En el Polo, entonces pero ¿por qué es más fácil que el Polo termine poniéndose de acuerdo con Samuel Moreno y con Iván Moreno que entre los Luchos, los Robledos, los Alexander López, los Gustavo Petros, los Navarro Bol? ¿Por qué si todos vienen de la misma raíz histórica? No, lo que pasa es que Samuel Moreno también viene de lo mismo. O sea, yo le cuento. A ver, nosotros cuando estamos como Frente Social y Político en el año 2002 llegamos al Congreso de la República con 3 parlamentarios. ¿Quiénes son? En el Senado, Carlos Gaviria, magistrado. A la Cámara entra Alexander López por el Valle y Wilson Borja por Bogotá. Son los 3 parlamentarios nuestros, pero nos encontramos con una cantidad de figuras de izquierda, otras figuras democráticas, y encontramos un gran matiz. Entre ellos está obviamente Iván Moreno, está Samuel Moreno, está Petro por su movimiento Vía Alterna, está Navarro por Fuerza Democrática Independiente, está Almoir con Robledo. Entonces llegan una cantidad de figuras, pero todos de diferentes sectores. Cuando se da la reforma política del año 2003, ¿cierto? Que se lleva a que los partidos, sale lo del umbral y lleva a que solamente los partidos más fuertes son los que van a tener representación y van a poder seguir existiendo, porque es una reforma regresiva, antidemocrática, que elimina los movimientos pequeños. Casi que eso obliga a que muchos se junten. En el caso nuestro hay una unidad primera que se da y se funda como partido, que es el PDI.
Polo Democrático Independiente, del cual incluso nosotros no hacemos parte en ese momento, y los que quedamos por fuera, porque no lo decidimos en ese momento hasta tanto no encontrar unas bases programáticas que nos recogieran, éramos los de Alternativa Democrática. Eso fue en el año 2003. En el PDI estaba Petro, Navarro, Samuel Moreno, Dusan, ellos estaban ahí. Cuando llegamos al año 2005, entre el 2003 y 2005, empezamos a construir lo que nosotros tenemos hoy como bases programáticas, que es el ideario de unidad, y en el bajo el ideario de unidad nosotros sellamos la unidad del PDI con la Alternativa Democrática y formamos un solo partido que se llama Polo Democrático Alternativo, del cual hacíamos parte todos, la ANAPO, el MOIR, todos. Pero usted como militante activa del Polo admite que el Polo desaprovechó un cuarto de hora político que tuvo en el 2007 con Carlos Gaviria cuando sacaron 3 millones y medio, 2006, 2.600.000 votos, y que de verdad en ese momento se podían constituir como una verdadera fuerza política, y han terminado como diluyéndose y han quedado muy parecidos a una pelea interna de partido por las mismas razones que los demás partidos tradicionales. No, lo que pasa es esto, mire, hay unos fenómenos, allá voy. Un partido como el nuestro recibe demasiados ataques de afuera y de dentro, y los ataques más fuertes son los que vienen de fuera. Entonces, por eso te quiero decir, la chuzada del DAS, por ejemplo, hay todo un proyecto de cooptación de cuadros, todo un proyecto de poder minar al partido desde afuera y desde adentro. Entonces, como somos tan plurales, hay gente que se inclina más a ciertas cosas. Por ejemplo, el compañero Lucho Garzón, que venía del Frente Social y Político, estuvo como alcalde de Bogotá, pero cuando él queda como alcalde de Bogotá entra como PDI, y ellos entran, digamos, en unas alianzas con otros sectores. Por eso él era acusado de que tenía en sus funcionarios gran parte del liberalismo, ¿se acuerda? Que se decía que tenía etcétera. Entonces yo creo que en un partido tan joven como el nuestro, que nosotros tenemos solo 6 años de fundado, tenemos, digamos, un trasegar donde digamos, yo creo que hay mucho por recorrer, donde nos vemos enfrentados a muchas situaciones. Entonces Lucho Garzón, ¿qué hace? Gobierna, y eso es una crítica que le hicimos permanentemente al partido, casi que sin el partido, casi que sin el Polo. Otro tanto hace Samuel Moreno, y es algo que nosotros no vamos a negar. ¿Y por qué atacaron tan fácil a Lucho Garzón y defendieron tanto hasta el final a Samuel Moreno? Si ninguno de los dos gobernó con el Polo. No, a Lucho Garzón no lo atacamos tampoco. O sea, lo que pasa es que Lucho se desprende. Yo no sé si usted recuerda cuando estaban los quíntuples, Lucho todavía era del Polo. O sea, Lucho era del Polo, nunca a Lucho se le expulsó del partido, jamás, ni tampoco a Samuel Moreno, ni a Petro. Ellos se fueron, porque ellos empezaron a trabajar en una dinámica para ellos mucho más amplia, donde tenían la posibilidad de hacer ciertos acuerdos que nosotros, la gran mayoría de los fundantes en el Polo, no compartimos. ¿Ustedes en el Polo tienen censada su base de militantes? O sea, ¿saben que tienen 500.000, 600.000, 2 millones de militantes con carnet y demás, o no? Nosotros tenemos un censo que hemos hecho cuando hay votación de delegados. Cuando cuando se eligen los delegados al Congreso, el Congreso es la máxima autoridad para nosotros en decisión, y el Congreso ahorita nos avecinamos al 3er Congreso este año, y para esa elección nosotros elegimos los 1.500 delegados que son ahora a través de, digamos, votaciones directas de los afiliados. ¿Y cada delegado se elige en base a cuántos, a 50, 100? No, nosotros lo que hacemos es repartir unas cuotas por territorio de acuerdo. Tenemos una fórmula matemática que está compuesta por varios factores, uno de ellos es las votaciones que hemos obtenido en la región, ¿cierto? Y también, digamos, el número de militantes con quien contamos en la región, además de la población que existe en la región del censo electoral. ¿Usted le augura buena salud al Polo Democrático? Mire, en todo caso, yo soy del Polo. El hecho de que el Polo me tenga a mí como representante en el Consejo significa que el Polo está vivo.
el polo está vivo, nuestro proyecto está vivo. Y si usted ve y escucha mis debates, digamos, donde yo no soy yo, es el partido, ¿cierto? Yo estoy defendiendo una línea política. Yo creo que eso significa mucho. Bueno, antes de meternos a temas de ciudad, yo quiero seguirle sacando esta información, posiciones políticas frente a los temas de país. Hoy estamos frente a una nueva coyuntura de un hipotético escenario de negociación, un hipotético escenario de paz, por lo menos de diálogos entre el gobierno y la guerrilla. Timochenko ha mandado unos discursos y unas señales, etcétera. Piedad Córdoba está volviendo a ganar un protagonismo en función de mensajes de la guerrilla. Juan Manuel Santos no ha tirado ¿cómo es que dice? No le ha quitado la llave al candado de la paz. Y de alguna manera se comienza a mover como una especie de discurso que dice: no solamente la guerra, no solamente la estrategia militar, miremos a ver si hay una estrategia de negociación política. ¿Cuál es la posición de Patricia Molina, política, militante y dirigente del Polo Democrático Alternativo frente a la situación de guerra y al hipotético escenario de paz del país? La verdad que es una pregunta bastante compleja, pero mi posición obviamente es la de mi partido, la del Polo Democrático Alternativo, y nosotros estamos por la búsqueda de la paz, por buscar resolver el conflicto armado, social y armado, con una solución pacífica. Nosotros somos un partido civilista, como usted lo dijo, y creemos que debemos de buscar esa solución pacífica a este conflicto social y armado que vivimos. Pero hay varias dificultades, hay serias dificultades para encontrar la paz, y porque es que la paz significa mucho más de unas 3 letras, significa mucho más de que, digamos, haya ejército por todos lados para pacificar. No, no es eso. Yo creo que la paz es inversión social, prioritariamente, pero cuando encontramos cómo se invierte en lo social, encontramos que no existe. Encontramos que un presupuesto nacional está distribuido fundamentalmente para la guerra. Entonces usted ve del PIB, del Producto Interno Bruto, cuánto se va en guerra, cuánto se va en pago de deuda externa, que es por lo menos la mitad del PIB, y la 1/4 parte del PIB se va en guerra, y es muy poco para la inversión social. Entonces uno dice, ¿cuál es el criterio de esa paz que ellos dicen buscar? ¿Cómo la buscan si no hay inversión social? Y yo creo que eso es directamente proporcional. O sea, con la inversión social, con la garantía de derechos, yo sí creo que caminamos hacia la paz. Ahora usted lee el plan de desarrollo del gobierno de Santos. Ese plan de desarrollo es la fiel copia de un mandato del Banco Mundial. Entonces, donde nosotros simplemente somos proveedores de mano de obra barata, esclavos, ¿cierto?, en el siglo XXI. Y además somos los proveedores de materia prima, donde las multinacionales vienen a saquearnos a costa de desplazar más y más población. Entonces, sobre la ley de víctimas y de restitución de tierras, ¿usted cree que no es una propuesta progresista del gobierno central? No lo es. Detrás de ello lo que se hace es enmascarar lo que están haciendo las multinacionales. Aquí, y hay ejemplos ya en este momento, afortunadamente, digamos, la realidad nos ha dado la razón. Usted aquí lo que se pretende es entregarle supuestamente de nuevo escrituras, títulos a propietarios, ¿cierto?, a campesinos que han sido desplazados, o a sus mujeres, a las víctimas, a los que quedan vivos, pero esas personas jamás pueden regresar. Entonces sí, es muy interesante, hay un debate muy importante que incluso está dando el senador Robledo, con cifras, acerca de cuánta gente, que son mínimas en últimas para la cantidad de víctimas, se le ha devuelto, digamos, las escrituras de su propiedad, y cuántas de ellas regresan.
no pueden regresar, porque no hay garantías, porque la zona sigue estando con actores armados, llámese paramilitares, guerrilla, lo que usted quiera, que no hay garantías para que regresen para sus vidas, pero también porque esas tierras están ocupadas por multinacionales. Entonces usted encuentra que muchas de ellas, estas víctimas, encuentran su tierrita sembrada con palma aceitera, que está sembrada a 11 años mínimo, y que entonces usted tiene que dejar que esa palma esté allí, porque el requisito y la cláusula pequeñita para que veas que tu tierra tiene que ser productiva, y lo productiva significa tenerla sembrada de palma. Entonces finalmente esta persona termina vendiendo muy barato esa tierra a la multinacional que la tiene o a quien la tenga. Entonces lo que hay detrás es simplemente una legalización del despojo de la tierra. Bueno, eso es bien importante oírlo en voz de una política del Polo Democrático Alternativo. Tome agüita, por favor, para que pasemos a un corte comerciales y sigamos con esta interesante entrevista con Patricia Molina, concejal de la ciudad de Cali. ¿Narcotraficante yo? Si yo lo único que hago es generar empleo. ¿Damas de compañía? No, yo lo que represento son modelos. ¿Hacker estafador por internet? No, yo solo diseño programas. Y yo no hago pirámides. Yo solamente le ayudo al pueblo, mijito. Todos los días el rostro del crimen se transforma y nuestra policía se actualiza para desenmascararlo. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Corporación Cívica Daniel Guillar, SECAN. Formamos y producimos por Colombia. Daylight come and me don't want go home. Jason Derulo. La vida no vale nada. Tu vida y la mía valen igual. ¿Sí? La vida vale por lo que hay en el bolsillo. No. La vida vale por lo que hay en el corazón. Así es. Entonces mi vida vale mucho. Sí. Dale más valor a tu vida. Valora la vida de los demás. Dialogando uno se entiende. Sí. Viva la vida, todos con el mismo corazón. Viva la vida. Publipantallas, imagen, innovación y tecnología. Bien, seguimos aquí con Patricia Molina, concejal de la ciudad de Cali, militante del Polo Democrático Alternativo, concejala brava y bravía. Estas palabras no son mías, las he escuchado en voces de dirigentes políticos y comunitarios de la ciudad, pero todos le reconocen mucha seriedad en su trabajo. Y nosotros hemos querido aprovechar esta conversación que tenemos con ella para sacarle
a ver que nos muestre sus ideas, sus posiciones frente a algunos de los temas del polo y temas de país, y vamos a ver que el tiempo nos alcance para preguntarle unas 2 o 3 cositas sobre temas de ciudad. Patricia, el tema de la paz, usted bien lo dice, no es solamente un tema de ejército, de estrategia militar, que hay que hacer inversión social, pero también hay que reconocer que el problema de la guerra y el problema de la guerrilla y de los paramilitares en Colombia pasa por un fenómeno que es el narcotráfico. Sí. Frente al narcotráfico, usted, que es dirigente política, ¿qué tiene para decirle al ciudadano? La verdad es que yo creo que el narcotráfico es el peor mal que hemos sufrido. Yo creo que el narcotráfico ha profundizado la guerra. El narcotráfico ha permeado todo, la vida de todos los ciudadanos. Y obviamente pues se vive mucho de manera más intensa, donde ellos tienen toda la estructura, ¿no es cierto? Donde tienen las cocinas, donde pueden sembrar, y obviamente que es en el campo, en el sector rural. Pero incluso en los barrios, porque yo le voy a hablar de lo que yo soy, ¿cierto? Yo le hablo de lo que yo he vivido. En los barrios es muy triste, porque nosotros desde mi juventud yo he visto, uno conoce cómo nuestros compañeros, vecinos, se metieron a... No había otra opción sino el narcotráfico, para ellos hacer cualquier dinero. Usted veía que la gente viajaba, eso es muy común aquí, las mulas, todo eso, y las mulas son de los barrios. En los barrios hay muchos expendedores, son el microtráfico, y eso está metido y el en consumo toda parte. que se ha exacerbado. El consumo ha escalado. Entonces, la verdad que yo creo que el narcotráfico ha sido lo peor. Bueno, el peor y frente a ese tema, yo le quiero preguntar a usted, ya hay algunos expresidentes como Gaviria, como Cardoso de Brasil y algunos otros que ya se atrevieron a decir, hay que hablar, si no de legalización, por lo menos de despenalización del consumo de la droga. Y hay algunas otras voces tímidas que comienzan a decir que hay que mirar si se hace un acuerdo transnacional para abrir un frente contra la pelea histórica que Estados Unidos ha impuesto desde hace unos 40 años en el continente, de pelear contra las drogas con el mecanismo militar, cuando vemos que la droga, entre más matas y entre más persigues, más gente, eso brotan de la tierra, porque es un negocio prohibido, es un negocio que económicamente genera ganancias del 1000%, y la ambición humana es proclive a ese tipo de factores. Ustedes, como partido de izquierda, ¿por qué no han hecho del narcotráfico como fenómeno atizador de la guerra, de la corrupción y de la descomposición social una bandera ideológica de pelea y de propuestas transcontinentales inclusive? Vea, eso es bastante complicado. Yo le voy a decir por qué. Porque nosotros sí hemos tenido unas propuestas, incluso Carlos Gaviria. Usted sabe que cuando estuvo como candidato presidencial habló del tema de la legalización, ¿cierto?, de la droga. Carlos Gaviria tuvo unos ataques tan grandes que alcanzaron incluso a la Iglesia Católica. Usted sabe que la Iglesia Católica en el púlpito salió, y pues yo la verdad no estoy yendo contra todos los jerarcas pues, de la Iglesia Católica, pero sí, digamos, fue una orientación que se dio de atacar a la candidatura de Carlos Gaviria por ese motivo y el tema del aborto terapéutico. Sobre todo por el tema también de la despenalización de la dosis personal, ¿cierto? Y la legalización de la droga. Pero en cambio, usted ha escuchado curiosamente que Santos, el presidente Santos, tocó el tema recientemente. No sé si usted lo escuchó. Sí, claro. Y yo no encontré que ninguno de los jerarcas de la Iglesia Católica saliese a hacer lo mismo que hicieron con el maestro Carlos Gaviria, ¿sí? Entonces es algo muy complicado. Aquí todos sabemos que una de las salidas sería esa, la legalización de la droga, más porque usted sabe muy bien que un poder como el de Estados Unidos se funda en muchas de las rutas de la droga. Ustedes saben que ellos tienen la ruta
manejan las rutas del opio, manejan muchas rutas, ¿cierto? El mercado negro de la droga, el mercado negro del petróleo, el mercado negro, todo lo que es ilegal, es donde hay mucho más flujo de dinero y ahí es donde están los grandes poderes. Entonces yo creo que es algo muy complicado, que habría que mirar si realmente surge desde como iniciativa de gobiernos, es muy interesante y yo sí creo que es algo que se debe apoyar. Pero por ejemplo ahora que Juan Manuel Santos ha planteado, porque él ya ha dicho, este tema estamos dispuestos a discutirlo y yo estoy seguro que ahora en el Foro de las Américas que se va a hacer en el próximo mes de abril, muy seguramente ese tema va a estar ahí, así sea tangencialmente en la agenda. ¿No son ese tipo de temas donde ustedes como partido de oposición podrían tener algún tipo de concertación o de acercamiento al gobierno, a los partidos, digámoslo, en el poder? Porque me imagino yo que la oposición no es blanca y negra, la oposición es esencial en los temas fundamentales, pero habrá algunos temas donde se pueden hacer algún tipo de concertaciones, sobre todo frente a cosas tan sensibles como esta. Lo que pasa es que uno no coge la oposición como un rótulo, o sea, uno no dice somos un partido de oposición por tener un rótulo, no, yo no creo, nosotros somos de oposición a determinadas políticas, ¿sí? Entonces eso no quiere decir que nosotros no abramos el diálogo en la política, pues somos parte de la vida política del país, nosotros somos un partido de este país. Entonces yo creo que obviamente hay escenarios que se abren donde nosotros participaremos y seguimos participando en tanto se den las condiciones para hacerlo, y no somos oposición per se, o sea, no somos porque sí. Tenemos argumentos, no quiere decir que a todas las propuestas políticas del gobierno nosotros salgamos a oponernos porque somos de oposición, no, ese es el criterio, ¿cierto? Ni más faltaba. Entonces el criterio es a qué nos oponemos y por qué, y tiene que ser con argumentos, entonces los argumentos los expresamos permanentemente. Si se da, digamos, ese espacio, me parece un espacio muy interesante, por ejemplo el espacio de la búsqueda de la solución pacífica al conflicto social y armado, para nosotros es necesaria, y nosotros obviamente si este gobierno abre ese espacio, nosotros y los llama, ustedes van. Estaremos ahí, claro que estaremos ahí. Muy bien, bueno, hablemos de ciudad. El Consejo de Cali ha sido renovado en 2/3 partes. Ha sido renovado en cuanto a nombres de personas, ha sido renovado en cuanto a propuestas políticas, intenciones políticas, agendas políticas. Me explico. Hay de los 16 nuevos, más o menos 6 o 7 que son hijos, hermanos o sobrinos de concejales que vienen históricamente en el Consejo. Y algunos como usted, pues llegan nuevos, llegan por primera vez al Consejo y no son herederos de una curul, porque el hecho mismo suyo, usted viene del polo, pero no se puede decir que es que Wilson Arias le dejó escriturada la curul, usted la tuvo que batallar en franca lid electoral. Ese Consejo de hoy a nosotros nos ha generado mucha expectativa a los ciudadanos, porque creemos que Cali necesita un Consejo distinto. Un consejo que, hay que decirlo con claridad, que no se dedique a hacer negocios, que no se dedique a presionar al alcalde, a presionar a los secretarios de despacho para que favorezcan sus propias agendas políticas y electorales, sino que piensen con vocación de ciudad. ¿Qué tenemos hoy del consejo? ¿Es un consejo que tiene capacidad de apostarle a una nueva ciudad y a una nueva gestión, o es más de lo mismo? No, yo creo que nosotros tenemos unas grandes posibilidades de transformar la ciudad. Yo tengo esa esperanza. Yo siento que hay gente con muchas ganas de aprender, siento que hay gente que no está dispuesta a dejarse utilizar, pues hasta ahora en esos 2 meses donde nos hemos ido conociendo, donde estamos en el aprendizaje de ser concejales y concejalas, yo siento que hay mucha inquietud, muchas ganas de estudiar. Me gusta como la postura de la gran mayoría de los concejales nuevos que estamos ahí en el consejo, y yo pienso que la prueba de fuego viene con los proyectos del alcalde, que es ahora, porque la idea, sí, nosotros ahorita marzo, abril y mayo no tenemos sesiones ordinarias, sino solo lo que el alcalde convoque.
Entonces son 3 meses donde él, obligatoriamente el alcalde, tiene por lo menos que erradicar el plan de desarrollo, y el plan de desarrollo es fundamental para la ciudad. Entonces yo creo que ahí vamos a medirnos, vamos a ver qué tanto nosotros sí representamos a la ciudadanía, qué tanto nosotros escuchamos lo que realmente la gente quiere, porque eso somos nosotros, ¿no? Los representantes de la comunidad. Y cómo nosotros salimos de verdad a que la gente participe, porque la democracia en este país, la democracia participativa que dice la Constitución, que plantea la Constitución del 91, no existe, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nosotros hacemos que realmente, que sea una realidad? ¿Cómo nosotros hacemos que la gente pueda decidir? Porque si digo yo, o sea, yo retomo unas palabras del maestro Carlos Gaviria, que dice que si aquí existiese la democracia, entonces no habría tanta miseria y tanta desigualdad, porque la gente que sufre, la gente que no tiene ninguna garantía, podría tener voz y podría opinar, pero entonces no tenemos esa democracia. Entonces el Consejo tiene una tarea bastante interesante, solo nos mediremos con lo que viene, si de verdad vamos a defender los intereses de las grandes masas de la población, o por el contrario nos vamos a plegar a voluntades. Pero usted, si le entiendo bien, usted está diciendo que usted cree con bastante razonabilidad que hay esa aptitud en la mayoría de nuevos concejales. Sí, yo he visto, digamos, gente nueva, acuciosa. ¿Da nombres propios de algunos que se estén destacando? A ver, por ejemplo, está el compañero Luis Enrique Gómez, que es de Cambio Radical. Es un compañero, yo lo veo con mucha sensibilidad social. Es un compañero que ha venido participando de ciertas dinámicas barriales, sobre todo en el distrito de Agua Blanca, y conoce mucha problemática, muy sensible, y me parece muy serio para poder como definir criterios. He visto, diga usted, Fabio Rollave incluso, también es un muchacho que hizo su tesis con los desplazados, y él, digamos, cuando él interviene frente al tema, deja ver como su sensibilidad en esa parte, y yo lo he notado, o sea, no solo a él, Mitchell también, Norma, los que estamos ahí, yo noto que es gente que quiere estudiar, aprender y saber del tema, quiere tener criterios propios para poder tomar decisiones, y eso es lo que hemos, digamos, vivido en estos 2 meses. Eso a uno lo llena de mucho ánimo. Incluso Harvey Mosquera también tiene, en el debate en Cali que tuvimos la semana pasada, presentó unos planteamientos fuertes frente a la gestión de la superintendencia y el gerente interventor en Cali. Entonces, Osvaldo Arcos, que no, como es de la mesa directiva, casi no lo habíamos escuchado. En el debate en Cali, él se retiró de la mesa para intervenir, y también hizo una intervención muy buena, donde él realmente confronta la incompetencia, digamos, de una gerencia que lleva a un Estado a una empresa. Entonces, yo creo que hay mucho, yo creo que hay buenas esperanzas de que logremos transformar la realidad que vive el ciudadano caleño, que podamos nosotros jugar un papel para que la gente pueda acceder a sus derechos, ¿cierto? ¿Y cómo valora usted la gestión del alcalde, o por lo menos lo que el alcalde nos está comenzando a mostrar, a proponer como gobernante de la ciudad? Mire, yo le digo una cosa, como no ha habido ningún proyecto todavía radicado, todavía no sabemos exactamente hacia dónde va. Sin embargo, él ya colgó el plan de desarrollo, ¿no? Y sí lo hemos escuchado una que otra vez en alocuciones muy cortas, pero yo hago una lectura de lo que él hace, de lo que él dice. Yo considero que él es el gobernante de los grandes empresarios, con toda la pena pues que pueda significar decirlo, pero para mí, hoy por hoy, es el gobernante de los grandes empresarios. Y eso significa unos intereses muy marcados. A mí me parece que él está cumpliendo un papel aquí para implementar el TLC. ¿Sabe que tenemos el TLC? Yo creo que el papel de él va a ser jugar en el tema del TLC para Cali y para la región, porque él cuando interviene incluso habla incluso hasta de las carreteras para Dagua, la carretera de Dagua a Buenaventura, y varias cosas de esas. Entonces lo que deja ver él es como su intencionalidad más de amoldarse a un plan que hay, que viene de lo nacional,
para que esta región sea lo que tiene que ser en la ruta del TLC de la empresa. Pero a ver, cuando uno habla con el ciudadano del común, hay una relativa aceptación, o sea, la gente está contenta, hay un sentimiento de que por lo menos no se percibe que se van a robar la plata, así de clarito. Aquí nosotros hacemos programas con mucha frecuencia y líderes comunales nos lo dicen dentro y fuera de programa, es que por lo menos no se la roban de la manera descarada que lo venían haciendo. Y eso le da un poquito de expectativa a la comunidad. Algunos secretarios de despacho están tomando medidas, digámoslo, hacia la disciplina, hacia retomar el sentido de ciudad, de apropiarnos del espacio público como ciudadanos corresponsables. ¿Eso ustedes coinciden con ese planteamiento? Yo le digo lo siguiente, yo veo a los funcionarios como estamos nosotros, estudiando, tratando de ver cómo cogen esto que, digamos, esto que está en una crisis terrible, ¿cierto? El panorama que recibieron, la ciudad que recibieron. Yo veo muchos funcionarios estudiosos que están aprendiendo, que quieren actuar. O sea que yo creo que es muy temprano para definir uno a uno. Yo lo que creo es que ellos han mostrado una voluntad. En esa parte yo no podría criticarlo, ¿cierto? Yo estoy hablando desde la línea política gruesa del alcalde, y si usted lee el plan de desarrollo, pues lo va a ver ahí reflejado. Y yo, frente a los ciudadanos, yo creo que digamos, una de las cosas que más desfavorecen es la falta de formación política de la gente. Y la gente, como miren chiquitito, y la gente vive esperanzada, la gente vive en una postura de resignación, pero es que yo sí quiero decir que hay muchas formas de cogerse los dineros de la ciudadanía, porque somos los aportantes, porque los pobres son los que más aportan, porque son la gran mayoría de población, y aportamos por igual, sobre todo los impuestos indirectos, que es el IVA, ¿cierto? Pero mire, el ciudadano no entiende que, claro, hay gente tan corrupta que se puede robar los dineros descaradamente y desviarlos para otras cosas, pero también hay otra forma de arrancarle los dineros de las manos a los ciudadanos, y es desviándolos para favorecer intereses mayores y particulares, privados, y eso es una forma de usurparle los recursos públicos. ¿En favor de qué? De los privados y de los grandes empresarios. Entonces hay que ver eso. Por ejemplo, las regalías. ¿Se acuerda que hablábamos de las regalías la vez pasada? ¿Las regalías para dónde van? ¿Para dónde van las regalías? Si es que van para poder implementar aquí el TLC, para abrir carreteras, pero que favorecen a X o Y grupo económico, o para adecuar solamente esa estructura, o realmente esas regalías van a ir para inversión social. Entonces, la gente tiene que entender eso. Hay muchas formas de que le usurpen sus dineros públicos. Bueno, en este último minuto, un mensaje de una concejala que se estrena en el Cabildo Municipal a la comunidad, a los ciudadanos caleños y vallecucanos que le están escuchando. ¿Qué podemos esperar de usted? De mí pueden esperar una lucha constante. Es lo que me he comprometido para que realmente los derechos de los ciudadanos se respeten y se garanticen. Entonces, la gente pueda acceder mínimamente a los derechos, que aquí el recurso público sea realmente encaminado a que aquí se merme la desigualdad, para que la desigualdad no sea tan profunda, para que podamos alcanzar más justicia social. Y es una lucha que va a ser a muy largo plazo, pero que yo creo que la ciudadanía tiene que involucrarse, la ciudadanía es la que tiene que reclamar sus derechos, es ella la que tiene que salir a exigirlos, y pues yo simplemente seré su vocera. Entonces, en tanto la ciudadanía así lo vea, yo ahí estaré. Muy bien. Amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Hemos escuchado a Patricia Molina. Ella ya nos lo ha mostrado, nos lo ha explicado. Es una líder, digámoslo, desde muy pequeña, desde muy jovencita, que le picó la vena de lo social, de lo político, y hoy está ejerciendo como concejala en la ciudad de Cali. Ella es militante del Polo Democrático Alternativo. Y nos consta a nosotros, por la información periodística que poseemos, que es una mujer estudiosa, que es una mujer enjundiosa cuando de debate se trata, que es una mujer brava y bravía
no en el sentido peyorativo, sino en el sentido edificante del término. Es capaz de asumir posiciones, sostenerlas y defenderlas. Pero tampoco es una persona que se atraviese como una vaca muerta a todo simplemente por oponerse. Tiene la capacidad de sopesar cuando hay que aceptar y apoyar incluso iniciativas así vengan de otros grupos políticos. Ella es un ejemplo de lo que debemos buscar los caleños y los vallecaucanos, de parte de nuestros gobernantes y de parte de nuestros dirigentes políticos. Nosotros invitamos a que los líderes comunales, los presidentes y miembros de juntas comunales, de juntas administradoras locales, los líderes de barrio, aprendan a hacer política, porque hacer política es el único camino posible, es el único camino viable para defendernos de una guerra atroz y sin sentido, que es la tentación fácil que tenemos todos los días cuando no nos entendemos con el otro. Entonces matémoslo o mandémoslo a amenazar o erradiquémoslo de aquí para que nos quede el camino libre. Si somos capaces de entender la política así, vamos a ser capaces de ser protagonistas de una mejor ciudad, de un mejor departamento y de un mejor país. Buenas noches. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas.